Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, aquí estamos en Buena Costumbre, todavía nos queda programa, tenemos análisis político con nuestras panelistas que no sé si ya están ok. Tenemos a Francesca Parodi, militante de Evópoli, Paloma Zúñiga de Revolución Democrática. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, nosotros tenemos un sondeo de opinión muy interesante, también lo tenemos ahí en la pauta para que podamos comentar respecto a la decisión del presidente de la República el día de ayer, que ofreció un espacio aquí en Chile y también la nacionalidad a los apátridas nicaragüenses, que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y me puse también a revisar cuántos son, porque hay auditores que han hecho la comparación con este llamado del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, no sé si lo recuerdan, ¿verdad?, que ha sido muy comentado, igual es distinto, son 94, según lo que yo he visto acá en la prensa, el total de personas que han sido consideradas apátridas. Entre ellas hay religiosos, ¿verdad?, también políticos, escritores. ¿Qué les parece esta decisión, Francesca? Sí, bueno, primero que nada yo celebro la decisión del presidente Boric. Yo creo que finalmente Chile tiene que ser un país que mire y que no sea ausente o ajeno a lo que pasa en los países latinoamericanos, particularmente en estos regímenes totalitarios, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, donde finalmente hacen este llamado a poder acoger a esas personas. Yo creo que es una buena señal. Yo supongo que será una decisión que es muy compleja dentro del gobierno, porque sabemos que hay esas dos visiones dentro de este gobierno, de decir por un lado cuáles son aquellos regímenes que son autoritarios, como es el caso de Nicaragua, claramente, y vuelvo a insistir en el cubano también y en el venezolano, versus otras personas que dicen que no hay que meterse en los asuntos internacionales, como fueron las declaraciones que ayer dio el propio alcalde, Daniel Jadwe, donde finalmente sale a criticar la decisión que toma el presidente Boric. Yo creo que estas dos almas no conversan del todo, no tienen una misma visión, y eso también genera que muchas veces el presidente Boric termine tomando decisiones, en este caso políticas, en el caso dar asilo político a estas personas de Nicaragua, que veamos finalmente si ellos aceptan o no venir, bienvenidos son, por cierto, de tomar esta decisión un poco entrepisando huevos, porque sabe que efectivamente tiene una parte de su coalición que va a salir a rechazar o no va a estar del todo de acuerdo con las decisiones que toma. Eso mismo pasa en temas de seguridad, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que Chile tiene que ser un país abierto a poder recibir a aquellas personas que están siendo víctimas, en este caso de ser perseguidos, en este caso apatriados, por decisiones políticas, como es el caso, en este caso, de estas 94 personas de Nicaragua. Paloma, ¿compartes esta visión de Francesca? ¿Qué te parece la decisión del presidente? ¿Y esto podría generar ahí contradicciones? Bueno, ya han generado, Daniel Jadwe ya tuvo su reacción, pero ¿cómo lo ven ustedes desde el Frente Amplio? Algunos personeros, por ejemplo, del Partido Comunista, ¿podrían también, más allá de Daniel Jadwe, estar en contra de esta decisión? Recordemos que Gabriel Boric ha sido uno de los presidentes que ha calificado con más dureza el régimen de Daniel Ortega aquí en Latinoamérica. Sí, yo creo que es una decisión positiva que tomó el presidente, el gobierno. Creo que este gobierno siempre tiene, y todos los gobiernos chilenos deberían estar en defensa de la democracia. Y lo que está pasando en Nicaragua claramente es una dictadura que se debe repudiar, y en ese sentido estoy de acuerdo con la decisión que tomó Gabriel. Y respecto a la pregunta que tú haces, el alcalde Jadwe es un alcalde y el presidente es Gabriel. Así que yo creo que ahí queda muy claro quién toma las decisiones y quién eligió la ciudadanía para que tomara esas decisiones. No creo que el Partido Comunista vaya a generar más problemas respecto al tema. Aquí hay un apoyo profundo a la democracia y es un apoyo transversal. Perfecto. Con respecto, bueno, muchos auditores también asemejan esta situación, esta decisión, y la analizan desde el punto de vista de la migración, que es uno de los problemas que más sienten, ¿verdad?, los ciudadanos de nuestro país, sobre todo en el norte de Chile. El gobierno ha tomado la decisión de desplegar las Fuerzas Armadas en el norte grande. Se han definido también pasos previos para la utilización de armas letales. ¿Cómo lo ve esto desde Evópoli, Francesca? Y tú misma también, con tu opinión,
opinión, porque bueno, desde la oposición también se puede criticar tal vez que esta decisión es un poco tardía. Yo Sí, lo que pasa, María José, que yo creo que lo conversamos, este tema con respecto a lo que está pasando en el norte, porque finalmente tenemos un país que tiene muchos conflictos, no solamente lo que pasa en el norte, tampoco lo que pasa en la zona sur, sino que también la delincuencia en general, y cómo abarcamos todos los conflictos de una manera que ninguna zona se sienta más postergada que otra zona por el carácter de urgencia que tenga ese conflicto en sí mismo. Yo lo dije en esta misma radio cuando conversamos hace un tiempo, María José, el hecho de que había mucho complejo ideológico por parte del gobierno, producto de lo que mismo mencionamos con respecto al caso del Partido Comunista, con respecto a tomar medidas en seguridad. Y aquí hay una tosudez ideológica, lo hemos visto, recordemos que el mismo proyecto, del cual de aquí ya es ley, que bueno y lo celebro que así sea, de infraestructura crítica, fue un proyecto de ley que se opuso el propio gobierno cuando estaban, en este caso, en la oposición. Yo siempre he dicho, bienvenido a las volteretas que van en el buen sentido y generar esas herramientas. Entonces, no quisieron decretar un estado de excepción constitucional porque la herramienta de la ley de infraestructura crítica aún no estaba disponible, no estaba aprobada aún, porque iban a tener nuevamente problemas en la interna de estas dos almas de gobierno que muchas veces colisionan más que una coalición que deberían ser. Y finalmente tuvieron que esperar esa nueva ley que se aprobó creo que en diciembre pasado, si no mal recuerdo. Esa es una herramienta que efectivamente es muy buena para poder detener un problema que tenemos, que es el acceso a nuestro país de la inmigración ilegal, irregular, que no tiene que ver con respecto a estas personas nicaragüenses, que efectivamente el presidente les ofrece asilo y residencia y nacionalidad, es decir, son personas que van a estar con todas sus herramientas para poder involucrarse, poder desarrollarse en nuestro país. Así que son situaciones que son diferentes. Yo espero que decrete o que salga ese decreto con fuerza de ley para poder poner a disposición más herramientas para poder controlar el acceso ilegal que estamos teniendo por los sectores del norte, que no solamente viene asociado, y es algo que siempre trato de evitar, de poder asociar inmigración con delincuencia, pero lamentablemente hay datos objetivos en el norte de que efectivamente esas personas están entrando a delinquir, y yo creo que ahí tenemos que tomar esas medidas excepcionales que en este caso fue aprobado, esta ley de infraestructura crítica que fue denegada al gobierno del presidente Piñera por las mismas personas que hoy día la están invocando, pero bienvenido es corregir y poner esas herramientas a disposición, en este caso la seguridad de la gente del norte. Sí, Paloma, ¿qué te parece esta decisión de controlar la migración utilizando finalmente las fuerzas armadas en la macrozona norte de nuestro país? Sí, me parece una buena decisión. Yo creo que aquí hay un objetivo mayor, que es proteger a las personas y permitir el desarrollo del país, ¿cierto? Y en ese sentido concuerdo con Francesca cuando dice que Chile tiene diferentes territorios y diferentes problemáticas, y hay que abordarlas todas, que es un desafío de gobierno y que yo creo que en ese sentido el gobierno está apuntando hacia allá. Esa es la línea. Y respecto al problema migratorio, evidentemente que hay que hacer un trabajo. Yo creo que independiente de la militarización o las decisiones que se están tomando ahora en lo concreto, yo creo que hay que tener mirada a futuro, porque esto no es un problema que se va a eliminar en este o en otro gobierno. Esto es un problema al cual Chile recién se está enfrentando y tenemos que tomar medidas a largo plazo. Para eso yo creo que hay que empezar a pensar ya en otras soluciones, que no sea solamente la que se está tomando ahora, que me parece una buena medida, la gente lo pide. Y ayer estuve hablando con una amiga que vive en el norte y me decía que le parecía una buena idea. Entonces, pero hay que darle una vuelta, tenemos que encontrar soluciones que sean a largo plazo, que inviten a la gente, que no que inviten a la gente, pero la gente que entre con un propósito. Sí, acá yo, encuentro que hay un problema muy sustancial, que es que, se ha tomado este asunto desde la perspectiva de la seguridad, que a mí me parece muy bien. Yo encuentro que también a falta de colaboración, a falta de personas humanas que se necesitan en la frontera, bienvenido sea las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero esto no se puede tampoco mirar como una solución a largo plazo. Francesca, a mí también me produce mucha inquietud cómo está abordando el gobierno esta situación, porque no tenemos infraestructura para migración, no tenemos infraestructura administrativa para la migración, que es uno de los puntos más problemáticos. Hay países que tienen infraestructura donde los migrantes son atendidos en una oficina, donde hay casas destinadas al refugio de estos migrantes por mientras se resuelve su situación migratoria, y acá
no, o sea, no, ni siquiera hay, bueno, la situación es precaria, o sea, niños a la intemperie, entonces también hay una problemática de derechos humanos, Francesca, que yo al menos esperaba que este gobierno avanzara, pero solamente se ha avanzado en una agenda de seguridad y se han demorado mucho también en esa decisión importante que era poder abordar con las Fuerzas Armadas esta arista. Entonces se han demorado en reaccionar con esta arista de la seguridad y en la otra yo veo que no hay avance, al menos no hay agenda, al menos en la opinión pública respecto de la situación de los derechos humanos en la frontera de nuestro país. Sí, son hartos temas, María José, y yo coincido absolutamente contigo de que estamos haciendo sacando una herramienta que tiene que ser excepcional. O sea, no puede ser que nosotros controlemos la migración toda la vida con el uso de las Fuerzas Armadas, así como tampoco puede ser de que paremos el terrorismo en la Araucanía siempre con los estados de excepción constitucional. Ayudan, por cierto, pero porque estamos en un estado de emergencia, porque realmente la situación está desbordada y eso requiere de que pongamos medidas que son excepcionales sobre la mesa. Recordemos también de que hace poco nosotros modificamos nuestra ley de migración. La ley de migración anterior que teníamos trataba de la dictadura, o sea, era una ley de migración que era muy proteccionista hacia Chile y muy poco amigable con las personas extranjeras. Y eso se modificó para poder generar reglas que sean claras, pero efectivamente también un país que acoge a la migración, que viene con buenos propósitos y que vienen a aportar al país, en este caso a nuestro país. Yo creo que hay que avanzar obviamente en institucionalidad, hay que avanzar en cómo generamos herramientas que sean más claras y que finalmente permitan a una inmigración no solamente poder ingresar a nuestro país, sino que también poder adaptarse y desarrollar sus proyectos de vida. Y yo creo que muchas veces eso queda un poco varado en base a que finalmente no acogemos o no tenemos las herramientas para poder acoger muchas veces a personas que vienen legítimamente a Chile a buscar una nueva forma de vida, particularmente de aquellos países que nombré anteriormente, donde son expulsados de su país o directamente no tienen oportunidades para poder desarrollarse. Yo creo que, claro, son medidas excepcionales que obviamente no podemos naturalizar y decir, bueno, vamos a controlar la inmigración teniendo siempre estados de excepción constitucional o en este caso apelando por un decreto fuerza de ley a la ley de infraestructura crítica. Pero tenemos que avanzar en esa otra institucionalidad. Y ahora recordemos también, María José, con respecto a lo que tú comentabas, las personas que ingresan en el norte no son personas que llegan a un paso habilitado y pasan por ahí con su pasaporte, son personas que efectivamente están haciendo ingreso al país por pasos no habilitados y tienen que ser controlados por, en este caso, las Fuerzas Armadas para poder no perpetuar este problema, sino que también, mientras podemos atajar el problema, podemos trabajar también en esa institucionalidad que requerimos como país para poder no solo tener una inmigración ordenada, sino que también una inmigración que se pueda insertar bien en nuestro país y pueda aportar desde diferentes estilos de vida o proyectos de vida que tengan para nuestro país. No sé, Paloma, si estás de acuerdo con este análisis que hace Francesca. Mira, yo creo que también hay que pensar, tú mencionabas delante que el gobierno iba lento, yo creo que el país va lento con estos temas. Y como decías tú, y bueno, y también es algo que pensamos nosotros, hay un tema de derechos humanos aquí. Nosotros como país no podemos permitir que ningún niño, niña o adolescente entre en situación precaria o se mantenga en esa situación. Es algo que tenemos que superar. La idea es que si va a entrar gente al país, va a entrar a aportar, ¿cierto?, a tener una vida mejor, a avanzar hacia adelante. Entonces todo eso requiere de políticas públicas, requiere de darle, lo que te decía antes también al principio, hay que darle una vuelta. Esto no se trata solamente de tener militares en la frontera, se trata de también todo un programa o toda una macro solución que tenemos que encontrar para este problema. Así que yo creo que para allá tiene que ser la mirada de cómo se aborda el problema migratorio, no solamente quedarse en la militarización. De todas maneras, pero ahí no entendí la diferencia, Paloma, entre el gobierno y el país. No... Sí, porque la política migratoria no es solamente una política de gobierno, es una política de Estado. Entonces tenemos que pensar, no solamente Chile va atrasado, no solamente por este gobierno o el gobierno anterior, es un problema demasiado grande y demasiado rápido, que es la ola migratoria en Latinoamérica, que es un problema que también tiene que ver, que es un problema global, ¿cierto? Que es un problema que a raíz de la pandemia o los distintos desequilibrios políticos, sociales de los países. Pero no es solamente un problema de Chile, no lo estamos viviendo solo en Chile. También hay ola migratoria en Europa, ¿cierto?, de África, etcétera. Entonces es un problema que es global y que tenemos que verlo como tal. No podemos pensar solamente en una ola migratoria a Chile, este es el problema. Hay que pensar en lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Sí, Francesca. Seguimos teniendo dictadura en Latinoamérica. Entonces
Entonces hay que proyectar el problema, hay que pensarlo a largo plazo, hay que ver formas de solucionarlo, que no sea necesariamente poner militar en la frontera. Francesca, no sé si tenía algo que decir, sí. Sí, es que estábamos todos bien de acuerdo con Paloma, pero ahora teníamos que ya entrar a un punto en el cual ya no estoy de acuerdo, porque efectivamente tenemos un problema que es a largo plazo, y eso hay que decirlo, porque efectivamente si creemos que la solución a la inmigración es poner militares en la frontera, no. Eso lo que soluciona es eso soluciona el corto plazo. Exacto. ¿Ya? Y ahí también yo creo que el gobierno ha sido lento, efectivamente, no el Estado, el gobierno ha sido lento porque ha tenido las herramientas para haber decretado ese estado de excepción constitucional o ahora, en este caso, apelar a la ley de infraestructura crítica a través de este decreto. Yo creo que ha sido lento y creo que ha sido, y lo vuelvo a insistir, y lo he dicho muchas veces en este programa, que hay complejo ideológico, que pisa huevos cuando toma herramientas de seguridad. Yo creo que eso es cuando toma decisiones con respecto a seguridad, porque efectivamente le colisionan sus coaliciones de gobierno, y eso es un hecho. Si no vengamos aquí a decir que finalmente, oye, que solamente fue Daniel Jadwe, no, o sea, dentro del gobierno también está el Partido Comunista, y Daniel Jadwe representa al Partido Comunista dentro del gobierno, eso hay que decirlo, si no nos seamos ingenuos con respecto también al análisis que estamos haciendo. Entonces, yo creo que sí, y creo que el presidente Boric, independiente de sus colisiones de gobierno, toma medidas que son osadas y que le van a generar problemas internos, como con respecto cuando dijo las declaraciones, cuando fue a la cumbre en Argentina, después de los dichos de la canciller Urrejola, que condenó las dictaduras, que yo creo que está muy bien, que está en el buen camino, y que finalmente él sabe que cuando vuelva al comité político va a estar más encendido de lo común, si eso es así, y no solamente o sea que Daniel Jadwe lo dice por micrófono, lo que el otro se lo dicen en la interna, y eso le genera problemas de gobernabilidad, y no solamente dentro del gobierno, sino que también cuando el mismo presidente Boric manda proyectos de ley al gobierno, que se encuentra con la oposición más dura que su propia coalición de gobierno. Entonces, eso es así y yo creo que ahí llega tarde, y creo que llega tarde porque aún así, reconociéndole la valentía que tiene para tomar esas decisiones, lamentablemente no juega con todo el equipo de fútbol. Sí, yo creo que es un prejuicio ahí lo que dice Fran. Pero bueno, es tu visión. Sí. Hay otras cosas que tensionan las coaliciones, colisionan las coaliciones. Está buena la colisión de gobierno. Sí, otra cosa que podría colisionar a las coaliciones es justamente este cambio de gabinete que ya se está comentando, y que ahí el PS, si bien apoya al presidente, también ha tomado protagonismo producto de la emergencia. El PPD apunta a los equilibrios, apuntando a su sector claramente del socialismo democrático. Aquí, Paloma, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vi también a Pro Dignidad? Porque en marzo, al parecer, ya es inminente que se viene este cambio de gabinete. El PS también ha criticado a la ministra Urrejola. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven desde Pro Dignidad también? Sí, yo creo que no hay que adelantarse todavía porque esperemos que ese cambio de gabinete suceda para poder tener, digamos, un veredicto final, pero yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzo por gobernar en equilibrio y eso me parece súper bien. Yo discrepo con la idea de que hay dos coaliciones que se enfrentan a la interna del gobierno. Hay diferencia, hay conversación, hay diálogo, pero enfrentarse yo creo que ya es un extremo y es radicalizar lo que realmente sucede. Así que yo creo que eso es importante despejarlo, porque no existe esa rivalidad o esa disputa, no hay conversación, hay diálogo, pueden haber diferencias, pero de ahí a que sea un golpe, un choque interno, es claramente un prejuicio y una radicalización de lo que realmente pasa. Y yo creo que los cambios de gabinete siempre van a ser positivos, siempre que vayan en la línea de lo mejor para el país. Así que esa es como la tesis que se ha sostenido y me parece súper bien. Siempre hay que estar pensando en lo que Chile necesita. Sí, cambiando de tema, no sé si querías agregar, Francesca, algo más, pero también hablar un poquito, solamente 30 segundos, porque ya se me pasó la hora, ni la había visto, respecto a los incendios forestales y el origen. Ha sido criticada la cifra de Carolina Toá, de la ministra del Interior, no de la Carolina, que falta de respeto. Dice 25% de intencionalidad. Ahí la confianza del gobierno, al menos de los gremios, de las personas que tienen opinión política,
política, opinión pública, es muy mala, porque esta cifra la tiraron al basurero completamente por producto de que las personas también tenemos la percepción de que hay intencionalidad mayor en los incendios forestales. De hecho, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, ha solicitado investigar vínculos con el robo de madera. ¿Qué te parece esa tesis, Paloma? Por favor, cortito, porque ya estamos a un minuto de terminar. No, yo creo que hay que hacer todas las investigaciones que hay que hacer, primero que nada, y las personas que están haciendo esto, sea intencional o por descuido, lo que sea, tienen que, de cierta forma, no pueden quedar impunes. Lo que estamos viviendo en la región del Biobío es totalmente repudiable y no podemos seguir permitiendo que siga sucediendo. O sea, aquí hay que tomar medidas drásticas, no puede ser que una persona queme un bosque o un monocultivo, ¿cierto?, que es idóneo para la propagación y no pasa nada. Entonces, ahí yo creo que hay que ser bien firmes con eso. Francesca. En eso yo creo que estamos... Sí, yo creo que, a ver, más allá de poder evaluar el desempeño que ha tenido el gobierno con respecto a esto, creo que no es el momento de hacer evaluaciones. Yo creo que este es el momento de atacar el incendio, que por cierto sigue, ¿no? Está Caguano está complicado, está Coronel complicado, y ahí también Sí, así es. las inoportunas vocaciones del presidente Boric. Yo creo que ha habido un festival de declaraciones con respecto a las diferentes poserías que ha hecho el gobierno, si son intencionales, si no son intencionales, y yo creo que ahí se ha pecado bastante de imprudencia comunicacional en un trabajo que yo creo que tiene que ser más de peritos en la materia, más allá de lo que me tinca o que me parece mejor con respecto a los incendios forestales. Yo quiero destacar la labor que ha tenido el gobernador regional Rodrigo Díaz, que ha estado muy, muy presente, desplegado absolutamente, y creo que finalmente ha marcado un poco lo que se tiene que hacer, que es que las autoridades estén en terreno facilitando las cosas, independiente que en este caso las atribuciones las tenga no el gobierno regional, sino que en este caso Daniela Dresner y todo su equipo. Claro, está haciendo solamente colaboración, lo que evidentemente también se agradece, está en terreno el gobierno regional, y ha tenido también mucho protagonismo aquí en la región del Biobío, a pesar de que justamente las facultades las tiene la delegada presidencial. Muchas gracias, Paloma y Francesca. Nos vemos el otro miércoles en conjunto con Álvaro, así que ahí va a haber más personas en el panel. Chao, que Muchas estén gracias. bien. María José, muchas gracias. Chao, chao. Yo tengo Buenos días. que revisar el sondeo de opinión inmediatamente porque estamos atrasados para variar.